Muy bien, espiritualidad genuina, empatía e inmediatez. Ya llevamos 6. Alguien que tenga otras características que no sean esas 6. Madurez, claro, esa es otra. Confiable, claro. Concreto, apertura, ya, bueno, prácticamente las hemos cubierto todas. Ya la otra pregunta sí se la dejo para ustedes, porque esa es muy personal. Vamos a entrar al tema de hoy. El tema de hoy nos lleva a analizar y a estudiar quién es un consejero, quién es un facilitador, quién es un ayudador espiritual. Porque eso es lo que somos los consejeros cristianos. Somos facilitadores para que el paciente o el aconsejado pueda ver su problema desde la perspectiva de Dios. Esto lo apunta que esto es material de importancia. Un consejero cristiano es un facilitador, un ayudador de parte de Dios para ayudarle al paciente o al aconsejado a mirar o a ver su problema desde la perspectiva de Dios. El ayudador es cualquier persona que tenga una relación personal con Cristo Jesús y que cubre aquellas características que vimos el día de ayer. Es alguien comprometido con la santificación de su vida ante la presencia de Dios. Es alguien comprometido con el principio de la consagración tanto a su ministerio como a la vida de Cristo o viceversa. Es una persona que asiste o ayuda a otros a entender, a superar o a enfrentar apropiadamente los problemas. Si usted se da cuenta, le acabo de dictar unas 2 definiciones que van relacionadas una con otra. La primera parte, como ayudador y facilitador, que llevamos al paciente a decirle: hay esperanza para ti, porque Dios ve tu problema de esta manera y no es como tú pensabas. Alguna vez un paciente puede venir donde usted en un estado caótico, fatalístico: la vida se me acabó, no vale la pena vivir, hasta aquí llegué, mi matrimonio ya no tiene esperanza, definitivamente mi hijo es un fracaso, perdí a mi hija, perdí a mi marido, la empresa quebró, no sé qué voy a hacer, caí en desempleo, no me veo pidiendo trabajo a la edad que tengo, y por ahí usted puede mencionar cualquier cantidad de problemas, ¿verdad? La persona, cuando está en el momento de la crisis, le voy a pedir que haga esto: ponga su manito en los ojos así y deje los ojos abiertos. Esa es la persona con crisis. Usted puede ver algo bien ahí. Ahora separe su mano unos 30 centímetros hacia adelante con los ojos abiertos. 30 centímetros, un pie de distancia. Ya usted puede ver su mano y le ve las arruguitas tan bonitas a manito, ¿verdad? Así es con el paciente. El paciente viene como con la mano en los ojos, no ve, pero usted le ayuda a tener una perspectiva como la de Dios sobre el problema. Y ya él puede ver opciones y salidas. Acuérdese, el libro de Corintios dice, en 1 Corintios 10:13, que con la crisis Dios siempre da la salida. Así dice allí, la última parte de ese versículo: Dios da la salida. Entonces es importante que nosotros, como consejeros, como ayudadores, nos volvamos parte esencial de la solución. No nos conviene involucrarnos en el problema. Una vez que usted se ve involucrado en el problema, casi que usted tiene que volver a recoger el nylon, cambiarle la carnada y volver a empezar la pesca. A través de la historia ha habido una fuerte convicción que bajo apropiadas condiciones muchas personas son capaces de ayudar a otros con los problemas en la vida.
Esto es una perspectiva muy psicoanalítica, una perspectiva muy real, muy humana, y es verdad. Y pudiera también ser 100% verdad de alguien que está dentro de un perfil saludable espiritual y emocionalmente hablando. Pero hoy en día, consejeros cristianos, como psiquiatras, como psicólogos, también como trabajadores sociales, ministros religiosos, son contados entre aquellos que por su rol formal, de acuerdo a su profesión de fe o de acuerdo a su profesión diaria, pueden ayudar a la gente a manejar los problemas de la vida. Ahora, hay un segundo grupo de profesionales que es interesante analizarlos. Aunque ellos no son ayudadores en un sentido formal como los anteriores, recuerde que usted cae en la categoría de ayudador formal, porque usted tiene algo muy importante que se llama la presencia del Espíritu Santo del Dios Todopoderoso en su vida. Eso lo hace a usted un ayudador formal, porque usted está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, que es el dueño de toda la sabiduría. A mí me da risa cuando oigo algunos colegas psicoterapeutas que no son pastores, pero son psicoterapeutas o terapeutas familiares, y entonces le dicen a la paciente: es que, querida, lo que tú tienes es un problema psicosomático. Entonces un día le pregunté, le dije: ¿qué es psicosomático? Me dijo: no sé, pero suena bueno. Fue un término que se inventó la psicología. Tiene que ver con traer una enfermedad a la realidad o manifestarla por una crisis emocional o psicoemocional, pero realmente no tiene definición. En algunas áreas la psicología es una ciencia incierta, ¿verdad? Pero es gracioso que nosotros sí encontramos la razón, porque el Espíritu Santo no nos deja en la somatización, sino que nos lleva a la raíz. Y nosotros entendemos de fortalezas, de atormentadores espirituales, de demonizaciones, posesiones demoníacas. Por eso le digo que usted está en la primera categoría. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, usted no le vaya a extrañar, como me ha pasado a mí, que me llegan pacientes no cristianos, que me los envían colegas terapeutas familiares que no son cristianos, pero ya por testimonio saben que vaya donde ese señor, que ese señor le solucione el problema. Ellos me dicen: yo no sé cómo haces, pero ahí te lo mando. Me derivan el paciente y yo le doy gloria a Dios porque terminan siendo miembros de la iglesia. Pues lo primero que le hago son las 2 preguntas de diagnóstico y lo llevo a los pies de Cristo. ¿Recuerdan las 2 preguntas de diagnóstico ayer? Más o menos las recuerdan. ¿Has llegado tú al convencimiento en tu vida espiritual de que si murieras hoy irías al cielo? Y apenas hacen es que no. Ok, yo quiero que sepas que la Biblia está llena de testimonios de que todos tenemos vida eterna. De verdad. Y me preguntan así todos como interesados. Y le hago la segunda pregunta de diagnóstico. Pensemos, cosa que no ha de suceder, que tú te murieras ya y llegas al cielo, y al estar en la puerta del cielo Dios te pregunta: ¿por qué tú crees, periquito o periquita, que te debo dejar entrar al cielo? Y usted pone a la persona a hablar con Dios. Algunos dicen: yo no sé qué le diría. Ya usted tiene argumento para traerlo a los pies de Cristo, y se abren las puertas totales de la solución del problema. Pero es interesante, muy lindo, es muy lindo que nosotros sepamos que nuestra identidad como consejeros es muy valiosa por quien vive en mí, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces sigamos adelante. Estos que les estoy hablando, este segundo grupo, no son ayudadores en un sentido formal. Frecuentemente ayudan a las personas en tiempos de crisis, como los dentistas. Usted sabe que la oficina del odontólogo es la mejor silla de consejería, porque mientras está preparando la fresa, ¿y cómo se siente? Ay, no sé. Y cuando suena, ay. O la oficina del médico general. Por lo general, los médicos, aparte de la sintomatología patológica, física que tiene, el paciente le dice: pero ¿sabe qué, doctor? Es que yo como que tengo otra cosa.
y por ahí se desahoga, ¿verdad? También están los abogados. El abogado normalmente es un buen consejero. Están increíblemente los conductores de taxi. Un conductor de taxi cristiano es un agente evangelizador y consejero, pero exponencial. Nosotros en Colombia tenemos un ministerio que Dios nos dio a formar hace años, se llama la Ola Amarilla, porque allá como aquí los taxis son amarillos. Y yo un día, de esos que les cuento yo que me da por inventarme cualquier cosa, estaba, Señor, ¿qué hago? Y me viene una idea, la Ola Amarilla. Y me diseñé un volante con una bandera así de esas de la llegada a la meta de carros, de checker, que son blanco y negro. Y puse, ¿no has realizado el diario? Tu patrón te molesta mucho, el carro se te varó y te quedaste sin trabajo. Ven a la Ola Amarilla. Y el teléfono donde pudieran llamar. Y mandé a hacer 1000 volantes y los repartí en todos los semáforos a todos los taxistas. Le puse la fecha, un martes, 10 de la mañana, que es la hora boba del taxista. Esa hora no coge carrera, está por ahí debajo de una sombra de un árbol. Y yo preparé una cafetera como para 20 personas. Cuando a las 9:45, yo cité a las 10 de la mañana la reunión de la Ola Amarilla. A las 9:45 sube mi discípulo, pastor, hay un problema en la calle, la policía lo está llamando. Y yo, ¿qué pasó? Mi carro, no, yo lo dejé bien parqueado. Bajé y estaba la calle traumatizada por todos los taxis. Habían para ahí 280 taxis y no había dónde parquearlos. Total que tuvimos un culto de evangelización ese día con taxistas. De ahí surgió una cooperativa taxista en Barranquilla que es solo de cristianos, que se llama la Ola Amarilla. Y ellos tienen ya ministerio a los hospitales, tienen cooperativa financiera. Eso le estoy hablando del año 1999, cuando surgió eso. Y los taxistas en Barranquilla de esa cooperativa, pasajero que se sube, lleva la semilla del evangelio. Les va bien porque están evangelizando. Se hacen decir feo a veces, porque hay gente que no le gusta que le hablen del evangelio, pero en su gran mayoría son grandes agentes de evangelización. ¿Por qué? Porque un taxista escucha todo. ¿Usted sabe quién es un conductor de taxi aquí? ¿Algún conductor de taxi? ¿Tú? Tú sabes, ¿verdad? Que la gente te conversa de todo, de fútbol, la crisis, que el marido la dejó, que la mujer no se la aguanta. De todo le pasa. Y el taxista tiene que estar dispuesto o a no hablar o a hablar mucho. En estos días nos subimos a un taxi. ¿Dónde fue? Fue aquí en Ecuador, en Guayaquil. Íbamos para el aeropuerto y el viejito, un señor, me dice, yo empecé a hablarle, yo converso mucho, y entonces me meto con la pregunta de diagnóstico. Cuando le hice la primera pregunta me dijo, no me hable que estoy concentrado. Ya bueno, señor. Pero es interesante que usted puede ser consejero en el lugar donde usted esté. Ser un consejero como estos, o miembros de la iglesia también. Hay miembros de la iglesia que aunque no tienen ministerio, constantemente están dando un consejo. Estas personas deben procurar manejar las situaciones que se les presentan con mucha prudencia. Por eso es muy importante que personas que están expuestos al roce diario y que se ven expuestos a preguntas cruciales, tengamos por lo menos lo más básico de capacitación, o la idea más básica de que todo lo que yo le digo a una persona como un consejo es responsabilidad total en su vida. ¿Qué es ayudar? Para definir lo que es ayudar, debemos considerar lo siguiente: ¿por qué la gente busca o es enviada a buscar ayuda? Piensen eso. ¿Por qué la gente busca ayuda o por qué lo envían a buscar ayuda? Usted está aquí en la iglesia y alguien viene y dice, necesito una ayuda. ¿Por qué cree usted? Porque no es capaz de resolver él mismo. Primordialmente eso. Una persona
Ah, hace año y medio mi hija de 15 años fue diagnosticada con cáncer, mi bebé, mi princesa. Y fue una época durísima. No fue dura, fue durísima. Hoy la puedo contar y no se me enjuagan los ojos de lágrimas como antes me pasaba. La niña tenía 13 años y medio, iba a cumplir apenas 14 cuando el primer diagnóstico. Después, cuando ya iba a cumplir sus 15 añitos, ya le habían hecho una cirugía, le extrajeron un tumor de 17 centímetros, un ovario. Y en ese proceso, la residente, la asistente del oncólogo, vio a mi esposa bastante conmovida y le dijo: doñita, yo le recomiendo vaya a esta oficina y pregunte por esta doctora. Pero mi esposa no le preguntó quién era la doctora. Y fuimos allá. Mi esposa me dijo: acompáñame, yo quiero ir a donde esta doctora a ver qué es lo que pasa, porque me mandaron allá. Cuando fuimos, era la oficina de una consejera cristiana, psicóloga y consejera cristiana. Fue tan hermosa esa experiencia porque nosotros somos consejeros por los últimos 18 años. Y podernos sentar allí, que alguien nos consolara, nos explicara, nos trajera a tierra de toda la turbulencia de los diagnósticos. Cada 2 días te llama una enfermera, un médico: ¿cómo está la niña? ¿Cómo siguió? Y uno está como atacado. Había días que yo me tenía que ir para la parte de atrás de la finca, debajo de un árbol, a llorar como un niño, que no me viera mi esposa y mis hijos, porque yo era la fortaleza del hogar. Y ese día poder estar allí, con una caja de Kleenex, y lloré y moqué y sabroso, y me sentí rico. Me paré de ahí, tranquilo. La hermana psicóloga cristiana oró con nosotros, nos dijo: qué privilegio aconsejar a unos pastores como ustedes, qué bendición. Amados, usted no se imagina cuándo usted le va a tocar también eso. Porque uno, cuando va con necesidad, créame que está esperando que alguien le ayude. Entonces, por esa razón es que una persona busca o la envían en busca de ayuda. Segunda pregunta: ¿cuáles son las principales metas en el proceso de ayuda? Por cierto, mi hija está sana, gracias a Dios. En el mes de junio le practicaron una segunda cirugía, y donde pensaban que había otro tumor, encontraron una cicatriz perfecta. Yo creo que Dios la operó y la sanó. Amén. Y hasta el día de hoy la niña está muy bien, está sanita. Gracias a Dios, con un ovario va a poderme dar nietos. Estoy muy contento por eso. Y sigamos con la segunda pregunta: ¿cuáles son las principales metas en el proceso de la ayuda? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles cree usted? A ver, échele cabecita, de lo que hemos visto ya el día de ayer. Una meta que usted pueda definir. Bueno, la meta al ayudarle a esta persona es esta: llevarle la palabra. ¿Cuál otra? Llevarle a la palabra de Dios. Ok. ¿Cuál otra meta usted cree que es importante? Porque esa es muy importante. Que, bueno, se relaciona mucho, porque al llevarla a la palabra descubre su relación personal con Dios. Sanarle. Wow, tremendo. Que esa persona, al identificar su problema, pueda enfrentarlo por sí misma. Espectacular. Ahí está. Tremendo. Ustedes mismos están sacando sus propias definiciones, las cuales les recomiendo escriban, porque eso es. Ayer veíamos casos, yo les di ayer ejemplos de casos de personas que se vuelven al principio codependientes. Después usted le va enseñando, como al niño. Al principio un niño te lo pide todo, y después tú le vas enseñando cómo va haciendo sus cositas, hasta que ya llega a ser una persona joven, adulto, más independiente, y finalmente tú lo envías a la vida con toda la herramienta para enfrentar los desafíos. De la misma manera, tu aconsejado al principio es como un niñito. Créeme. Mire, yo les doy un testimonio. Un senador de la República en Colombia, un hombre que lo conocí en una crisis, me presentaron con él, le caí bien. Era una persona bastante, o es una persona muy intelectual, muy sabio en muchas cosas, pero le faltaba una cosita: le faltaba una relación personal con Dios.
Cuando yo lo conocí, estaba enfermo en una profunda depresión. Llevaba casi como unos 15 días que no salía de su casa. Estaba físicamente deteriorado. Y alguien me invitó a su casa, por pura coincidencia o una diosidencia. Y llegué allí y el Señor me mira y me dice: ¿y tú quién eres? Entonces yo no me presenté como pastor, sino que le dije: soy Jorge Arango. Me dijo: ¿y qué haces? Y le dije: soy pastor. ¿Y a qué te dedicas? Entonces a mí me dio risa, le dije: ¿por qué? Me dijo: porque los pastores no hacen nada. Yo me reí igual que ustedes. Le dije: oh, hombre, no me ofenda. Me dijo: no, es una broma. Pero empezamos a conversar. Y le hablé, y lo escuché, y de pronto entramos en una sintonía espiritual. Y cuando menos pensamos, ese hombre tenía los ojitos cerrados, me levantó las manitos e hizo la profesión de fe. Como un niñito. Este hombre, cada martes yo tenía que estar en su casa, en su oficina privada, dándole palabra de Dios, la palabra que decía el pastor ahora, llevándolo como un niño a recuperar toda su identidad y todo su valor personal. Y era un senador en funciones, un hombre que ha estado por los últimos 25 años en el Senado de la República de Colombia. Es posiblemente el mejor orador que tiene la sala oval del Congreso. Y había que verlo, mis amados. Me esperaba como la novia que espera al novio la visita. Arreglaba todo, tenía el cafecito listo y ya llegó. La esposa me decía: pastor, si usted no viene, ese hombre se va a morir. Me esperaba, ¿verdad? Era con una expectativa, porque estaba siendo alimentado y estaba recuperando valor. Cuando terminamos el proceso, que nos llevó casi 8 meses, ese hombre, cada vez que podía, yo ya vivía en Bogotá, me invitaba y me llevaba para el Senado. Y me decía: prepárame un discurso. Y yo dije: ¿qué tenés que hablar? Tengo que hablar de tal problemática. Yo: que vamos a prepararlo. Me dice: pero métele buena connotación bíblica. Y era hermoso verlo dar el discurso con connotaciones bíblicas. Hasta que un día me presentó en el Senado. Para mí ese día me temblaba todo. ¿Usted sabe lo que es estar ahí en medio de todos los padres de la patria? Impresionante. Pero ese es el resultado de llevar una persona. Hoy en día, cuando me ven en los aeropuertos, pega el grito y me manda los escoltas a que me lleven para donde él está. Este es el hombre que me sacó, y empieza a dar testimonio. Yo digo: tú no hables tan duro. Me dice: no, 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 hay que decirle a la gente que aprendan. Pero, mis amados, cuando usted está aconsejando a alguien, usted busca es eso, sacarlo del problema, llevándolo por medio de la palabra, la oración, una relación con Cristo, y siendo muy práctico, no religioso, práctico en la palabra. Yo le decía ayer a ustedes que a mí me gusta dejar prescripciones bíblicas. Como el médico da prescripción médica, usted empieza a dar prescripción bíblica: estudio, meditación, cultiva el buen hábito del devocional en su paciente, le demanda resultados del devocional. Usted le demanda que él haga una reflexión acerca de lo que leyó, porque eso le va a obligar a él a leer y a pensar en lo que está leyendo. Mire, créame, y si usted puede hacer el ensayo, haga el ejercicio. En aquellos días donde la luna está llena y el lobo ruge, que está uno como así, coja la Biblia y oblíguese a sí mismo a leer una porción, y usted oblíguese a sí mismo en el espíritu a reflexionar sobre lo que leyó, y usted oblíguese a sí mismo a escribir lo que le viene al corazón, porque ¿sabe dónde habla Dios? En el corazón. La voz de Dios no es hola, no, así no es, no. La voz de Dios es apacible y es en el corazón, y habla con tu propia voz, te habla. Y cuando usted empieza a escuchar eso, empieza a escribir. Y usted me va a decir si la depresión no se le convierte en gozo. Se le va. Usted ya mira la luna y la ve chiquita, y el lobo lo ve como un cachorrito. Lo que quiero decirle es que experimente lo primero, para cuando usted lo comparta con su paciente, usted tenga toda la autoridad, tanto espiritual, moral
y práctica para decirle cómo hacerlo. Porque si usted no lo ha hecho, usted simplemente va a repetir lo que hoy le estoy diciendo. Y no necesariamente esa es su propia experiencia. Entonces, muchos pacientes se convierten en pacientes porque están envueltos en situaciones problemáticas. Acuérdese, no hablamos de problemas, hablamos de situaciones problemáticas. ¿Sí? Porque a veces cuando le decimos a un paciente que tiene un problema, lo hundimos más. Pero si le decimos, esto es tan solo una situación problemática en tu vida, le estamos diciendo que está hoy y queriendo Dios, ya mañana no está. Porque la situación pasa. Es importante que tengamos un buen diálogo cuando estamos llevando a la persona a encontrar la solución a su problema. Son situaciones problemáticas que no están manejando correctamente. Todo es de manejo. Acuérdese, nada es caótico. Nosotros no debemos ser consejeros fatalistas ni caóticos, porque suficiente es con la crisis que ya viene nuestro paciente o nuestra paciente. Entonces debemos de manejarlo como una situación que tiene manejo, que se puede solucionar. Otros vienen porque ellos no están viviendo plenamente como quieren. Y eso lo vamos a encontrar, personas que tienen todo, su situación financiera al día, tienen esposa, tienen hijos, tienen una buena empresa, pero pastor, me quiero morir. Se dice uno, pero ¿y qué te falta? No sé, yo sí sé que te falta. Y ese es el que fácilmente le solucionamos llevándolo a los pies de Cristo. Porque sabemos que de antemano la habitación que Dios creó no está todavía llena por el Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerda que les explicaba yo que los seres humanos fuimos creados con una habitación que se llama el Espíritu? Donde el Espíritu Santo viene a morar y llena a la persona. Y ahí es donde nos alineamos. Pues de estas personas que usted va a encontrar que pareciera que tienen todo pero son infelices, es porque les falta la llenura del Espíritu Santo. También vamos a encontrar personas que tienen situaciones problemáticas, que han perdido oportunidades de triunfo, que no aprovecharon correctamente sus tiempos de juventud. Esto se llama la crisis de la Edad Media. Cuando usted se va a acordar de mí, Sardino, que está aquí. Sardino le dicen aquí a los muchachos jovenazos. ¿Cómo les dicen? Jóvenes, en Colombia le decimos sardinos. Cuando usted está ahora de 20, de 30, no piensa como pienso yo de 50. Uno empieza a decir, caramba, me cogieron los 50. Y no he hecho esto. Y entra uno en crisis. A todos les pasa. Pero gracias a Dios, porque los que tenemos a Cristo, viene una voz que nos dice, no te preocupes, todo está bien, todavía te queda mucho tiempo. Mira a Moisés. Y entonces Dios lo ponía a compararse con Abraham, con Moisés, que empezaron a los 70, a los 80, y dicen, ah, no, yo estoy joven. Pero el que no conoce la palabra entra en crisis. ¿Sí me hago entender? Por eso nosotros tenemos la herramienta para sacar a la persona que está en la crisis de la Edad Media también. Hermanos, ustedes se van a encontrar con todo tipo de problema, inimaginable e imaginable, que usted va a tener